El sabor de ser vos. Bueno, 10:36. Nosotros decíamos en el arranque del programa que vamos a hablar un poquito de situaciones conmocionantes que han tenido un impacto nacional muy trascendente y que de alguna manera, a partir de esa cobertura periodística y obviamente del estrépito social, tienen algún punto de contacto con lo que está pasando con el caso Loan. Por eso convocamos al doctor Juan Arreguín. El doctor fue abogado de la madre de Cecilia en el caso conmocionante de la provincia del Chaco, en la fase inicial, cuando la cosa se dinamizó, se motorizó, cuando la ciudadanía se movilizó y cuando los medios nacionales también le pusieron el foco a un tema que indiscutiblemente durante muchos días fue cadena nacional periodística de los servicios noticiosos fundamentalmente. Doctor Arreguín, ¿cómo anda? Lo saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Hola Martín, buen día para vos y todo tu equipo. Gracias por compartir esta charla con nosotros. Bueno, doctor, yo creo que a esta altura prácticamente todos coincidimos en que la presencia ante un hecho conmocionante de los medios nacionales transmitiendo en cadena ayuda a instalar un tema de mucha trascendencia, de mucha preocupación. Pero, ¿cuál es la frontera entre ese empuje necesario para instalar en toda la comunidad nacional un tema y el aporte de los periodistas en el proceso de investigación? Porque en definitiva lo que nos tiene que empujar a todos es la búsqueda de la verdad. La verdad es que es una pregunta muy recurrente y que sin dudas con lo de Cecilia creo que lo pudimos palpar en primera persona, no solo los que estábamos en Chaco, sino también la gente de Corrientes, y que obviamente con Loan creo que adquiere esta dimensión de esto que decís vos, me parece con mucha claridad, de cadena nacional permanente. Cuando digo analizar y entender esto, tiene que ver con muchas veces la necesidad de visibilizar algún reclamo, en este caso un reclamo de búsqueda y de hallazgo de este niño que se perdió el 9 de julio, Sí. Y la otra es cuando esto de alguna manera conspira contra una investigación criminal de estas características, porque, a ver, te cuento esto, avanzando un poquito. Sí. En los rastrillajes que se hacían buscando el cuerpo de Cecilia antes que aparecieran estos restos óseos y demás, Sí. había graves problemas de la policía de Chaco respecto de la utilización de drones por parte de los periodistas que atentaban contra esta búsqueda. Es decir, por darte un ejemplo, cuando aparece la valija, resulta que hubo que contrarrestar los drones de los periodistas de Buenos Aires con drones de la policía del Chaco para que no interfieran, porque obviamente el señalar estos elementos con anticipación conspiraba en contra de la investigación y sobre todo le daba herramientas a los acusados como para después cuestionar la validez de las pruebas. O sea, me imagino que era todo un desafío para usted, trabajando obviamente para la familia de Cecilia, encontrar un punto de equilibrio entre la necesaria compañía de los medios nacionales y la forma en que la cobertura podía interferir con la investigación. Sí, así es. A ver, por un lado la necesidad de comunicar y de que esto se instale en la agenda pública y en la agenda judicial, obviamente que es importante, digo, nadie prestaría atención a un niño parecido a Loan si su rostro no se hubiera exhibido por todos los medios de comunicación. Sí. Que de hecho cuentan algunos de los amigos que estaban con la investigación inicial en la justicia goyana, de que recibían a diario comunicaciones de personas que decían que presuntamente lo habían visto al niño, que es lo que uno aspira, ¿no? Es decir, que la sociedad se comprometa a la hora de investigar y de proporcionarnos datos que sean importantes para esto. Pero también es cierto esta cuestión de la justicia de preservar las pruebas, la legalidad de las pruebas y que no se contamine, sin lugar a dudas. Calculo que todos los casos tienen particularidades y obviamente no son todas situaciones análogas. Pero en la búsqueda de la verdad, ¿el caso Cecilia, para usted, es un caso cerrado? El caso Cecilia tiene la complicación de que no tenemos el dato concreto del ataque a la joven que genera primero su muerte y luego las maniobras para tratar de hacer desaparecer los rastros y las pruebas que son necesarias en toda investigación. Y llevándolo al paralelo de Loan me parece lo mismo, es decir, muchas veces que nosotros estemos informando en tiempo real el resultado de una pericia, no hace más que habilitar a los defensores a cuestionar todo y a decir esto está contaminado, aquí esta prueba no va a ser válida. Entonces la investigación, en vez de mejorar,
se empeora. Yo creo que en lo de Cecilia yo estoy convencido porque básicamente se habló siempre de la hipótesis de la planificación. En el caso de este niño tenemos el problema que no sabemos de qué delito estamos hablando. Si es que estamos hablando de una sustracción de menores, que es un delito para investigar en sede provincial, o si estamos hablando de trata, que sí es un delito mucho más complejo que investiga la justicia federal y que tiene otros componentes y otra forma de comprobarse. Así que me parece que por ese lado va la cuestión. Doctor, buen día, lo saluda Diego Romero. Y en esta situación, en el caso Loan, en el caso Cecilia, y voy un poquito más atrás, el caso Christian Scherer, allá en el año 2003, ¿no amerita que este tipo de situaciones, digamos, promuevan algún tipo de reacción o de reforma de los distintos procedimientos, digo, para que se pueda arribar por lo menos o se pueda establecer un canal de investigación mucho más claro, que sea la justicia la que esté encargada y no tenga que la justicia estar sometida a estas presiones que son lógicas por parte de la sociedad, pero digo que no se entremezcle esto de el reclamo social, el reclamo de los defensores, el reclamo de la querella, la acción de la justicia para limpiar un poquito más el panorama y lleguemos a ese objetivo que queremos todos en definitiva, que es saber qué pasó con Loan. Concuerdo con el análisis. El punto aquí me parece es, primero, una discusión casi filosófica que le compete a ustedes los comunicadores. Primero, la libertad de prensa. La segunda es el derecho de las personas de acceso a la información pública. Esto claramente es una cuestión de información pública de interés para la sociedad. Pero estos derechos constitucionales, ¿cómo van enlazados sin chocarse y sin superponerse con lo que es la necesidad de tener una buena investigación criminal? Digo, ¿por qué? Si analizamos las primeras 2 semanas de esta investigación, parecía que la justicia de Goya iba detrás de los informes periodísticos. Como que algunos periodistas de Buenos Aires, muy acostumbrados a esta dinámica de informar y de meterse, involucrarse, marcaban el sentido de la investigación. Y eso muchas veces no está bueno. Les explico por qué. Cuando uno realiza una investigación criminal, y sobre todo de estas características, tiene que preservar los lugares interesantes. Entonces, un vehículo secuestrado no puede estar en el patio de una comisaría donde vaya cualquier periodista a filmar y a meter mano. No puede existir, por ejemplo, que yo tenga un lugar determinado, en este caso el campo de la abuela, y que resulta que los curiosos, los policías, los investigadores, los periodistas, todos estaban allí deambulando. Digo, es muy fina esta cuestión. Y la otra, que me parece que es una de las necesarias consecuencias de todo esto, tiene que ver claramente con cómo aceitamos los mecanismos y los protocolos para el futuro. Estuve leyendo un informe. Doctor, sí. Lo interrumpo brevemente porque me interesa mucho todo lo que usted decía respecto de este escenario y fue haciendo esa composición. También es cierto que independientemente de la libertad de prensa que todos defendemos porque es imperioso en un Estado de Derecho republicano que la libertad de prensa reine para que todos podamos informar, también es cierto que un periodista no tiene la obligación del rigor que tiene un investigador que tiene responsabilidades con su proceder, ni más ni menos que en un caso de estrépito social. El periodista muchas veces, buscando rating, puede decir cualquier cosa. De hecho, se han dicho cosas que después no se respaldaron. Por ejemplo, que hubo un intento de suicidio de Carlos Pérez, cosa nunca comprobada, o que buscaron, o que la ministra Bullrich dijo lo de los pumas y los yacarés porque un puma se había comido un niño un tiempito antes en una laguna cercana. Y en realidad, y lo dijo el Grupo Clarín, lo puso en principal. Y nunca hubo un registro de ataque de puma a personas en la provincia de Corrientes en los últimos años. O sea, el periodista sin rigor puede decir muchas cosas, evidentemente no tiene una consecuencia penal, pero el investigador tiene otra obligación. Totalmente de acuerdo. Te doy dos ejemplos concretos del caso Cecilia que lo podemos tomar para hacer un paralelo y que no quede esto como una evaluación de la investigación que están llevando adelante en 9 de julio. Sí. En algún momento alguien salió a decir de que habían desmembrado el cuerpo de Cecilia y habían esparcido sus restos por toda la provincia en distintas rutas. Sí. Bueno, la policía de Chaco salió inmediatamente a todas las rutas provinciales a ver si encontraban restos humanos. Bueno, en otro momento se habló de
la posibilidad, porque aparte lo daban como cierto, de que a Cecilia la habían comido los cerdos del criadero del Campo Rossi. Resulta que, obviamente, inmediatamente todo el mundo quería sacrificar esos cerdos para ver si no quedaban restos del cuerpo de esta joven. Digo, en ese mismo paralelo vemos cómo por ahí, en ese ánimo o en esa intención o en esa búsqueda de rating, realmente se conspira con la investigación. Recordemos que lo situaron al niño en Resistencia, lo situaron en Paraguay, sí. Hablaron de tantas cosas que yo creo que lleva una necesaria reflexión. No se puede estar contaminando la investigación, como tampoco se puede tener en vilo a toda una sociedad con una novela que empieza todos los días a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Bueno, acá viene una pregunta, doctor. Yo voy a entender que probablemente a usted no le guste ponerle nombres propios a este tema, pero en definitiva, ¿qué está pasando? Que es también el rol de algunos hombres del derecho, abogados, que están más cómodos en ese escenario periodístico de decir cualquier cosa sin respaldo que en el proceso de investigación, en la búsqueda de la verdad. El doctor Burlando estuvo en el caso de Cecilia y en este caso. Yo no le voy a pedir una consideración respecto al doctor Burlando, porque en su momento yo lo entrevisté cuando usted salió de la causa y había dicho ya de manera muy clara que no estaba de acuerdo con una serie de perfiles que se habían adoptado. Ahora, ¿cuánto mal le hace a la causa y cuánto bien le hace al show eso? Bueno, en realidad al show bien, porque el rating por ahí sube, porque la gente cree que nosotros somos una especie de mandrakes del derecho que tenemos la respuesta por solo portación de nombre. Sí. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable. Lamentablemente en las facultades de Derecho ni ética ni decoro se enseña. Es algo que uno lo trae de la casa o lo va cultivando con la profesión. Pero digo, si analizamos en perspectiva, en la causa Cecilia, nunca hubo referencia de parte de los querellantes contra el gobierno de turno. Se hablaba así de la responsabilidad penal de los acusados. Sí. Y acá yo escuché algunas notas, y no solo de ese colega, sino de algunos periodistas y algunas otros opinadores, digamos, de que en Corrientes era común la trata de personas o el robo de niños. Estuve buscando en bases de datos y resulta que los únicos antecedentes que tenemos de niños desaparecidos en Corrientes son del año 94, 95 y 98. 2 en Santa Lucía y 1 en Esquina. 30 y 25 años, por decirlo. Exacto. La última persona desaparecida o buscada en Corrientes es Daniel Borlicher, que en el 2015 asesinó a su esposa y que hoy es un femicida buscado. Sí. Entonces, digo, yo puedo entender la necesidad de instalar en la agenda pública estas cuestiones, pero uno también tiene que ser responsable de lo que dice, porque digo, yo podría decir muy suelto de cuerpo, hoy leí en uno de los medios de comunicación, de que habrían recibido un mensaje de alguien que había ofrecido o que había comunicado que estaba bien el niño y que podían hacer tratativas. Sí. Bueno, si eso fuera cierto, están conspirando, porque en realidad eso se tiene que notificar a la policía, en este caso a la Justicia Federal, al fiscal federal, y que traten de ubicar, de geolocalizar dónde está el niño para recuperarlo con vida, si así fuera. Pero resulta que en este tren de querer hacer sensacionalismo y de pelear por ahí por ciertas ventanas, estamos conspirando, porque en realidad acá hay que decirlo, y en esto yo soy contundente, Martín. Aquí el único importante es Loan y su familia. El resto somos actores invitados, que no tenemos nada que ver. Y en esto, doctor, y perdón Martín también, hoy hablaba respecto al rol, a acotar algunas acciones o no, o al tratar de entender, digo, aquí no debe cobrar más fuerza la figura, digo, del juez, de aquel que lleva adelante la investigación, dice, incluso para frenar un poco el ímpetu de mucha gente, digo, la situación es esta, acá nos manejamos de esta manera, o debe comportarse de ese modo, digo, también pasa por la fortaleza que puede tener aquella persona que lleva adelante la investigación, ya sea fiscal o juez, digo, en el momento de poner un freno a situaciones que se pueden llegar a extralimitar, ¿no? Exacto. A ver, te doy un ejemplo concreto de la vida real. Algún funcionario político o alguien muy conocido, un famoso, tiene un problema y termina en una clínica, en un hospital. Tenemos que esperar todos los días al informe oficial y al informe médico de evolución de ese paciente. En este caso debería ocurrir lo mismo. Digo,
con muy buen tino me parece que la jueza federal Poser Penso dice, no, vamos a establecer secreto de sumario, vamos a llevar adelante líneas investigativas, vamos a tratar de confirmar o descartar algunas de las hipótesis con las que vino el expediente para después recién avanzar, porque en realidad, fíjense, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de miles de hipótesis, pero no tenemos una sola prueba. La única prueba que tenemos es que el niño estuvo ese día, en ese almuerzo, en ese lugar, rodeado de esas personas. El resto no hace más que, y concuerdo con lo que dice Martín, el estrépito, digamos, en realidad hay una paranoia, una especie de locura social, donde hay, me pasa a mí, tengo una hija en el secundario, donde hay padres de chicos de 15, 16 años que jamás los hubieran ido a buscar, que se toman el trabajo de ir a retirarlos y de llevarlos al colegio por miedo a que esta sensación de robo indiscriminado de jóvenes y de niños se esté dando en Corrientes. Bueno, es cíclico esto, doctor, que cada tanto aparecen así algunos rumores que dicen, bueno, cuidado que tal camioneta está circulando por tal, y eso se viraliza, y eso puede ser como mínimo un dolor de cabeza para muchos padres. Hace poco también aquí en Corrientes, creo que la semana pasada o la semana antepasada, se viralizó un audio de una persona que alertaba de un secuestro de un niño en una escuela aquí del centro. Se armó un lío bárbaro, y había sido que era, finalmente, esto reconocido por la directora, una inspectora de tránsito que había hecho correr eso con el solo y único objetivo de alertar a los padres para que cuiden a sus chicos, llevando a ese extremo, ¿no? Sí, a ver, el gran inconveniente para mí, insisto, es en no generar este caos público, porque uno también tiene la necesidad y la responsabilidad de mantener la paz social, porque claro, si nosotros empezamos a agitar, resulta que porque aparte tenemos esa mala costumbre de etiquetar un auto negro, una combi blanca, y obviamente que la provincia y todo el país está lleno de combis blancas y de autos negros, y resulta que hasta hubo casos de personas que atacaron a propietarios de vehículos con esas características porque supuestamente estaban detrás de estos delitos. Digo, las investigaciones criminales son hermosas para los que nos dedicamos a esto, pero en el momento que se desmadran, yo creo que estamos en complicaciones, porque saben que este nivel de ansiedad que está manejando la sociedad correntina en especial va a dejar una gran desazón si no hay una respuesta. Doctor, a los chaqueños me pasó con Cecilia. Y eso le iba a preguntar. Usted, si bien es cierto, se desvinculó del caso, me imagino que lo sigue en materia de noticias, porque obviamente le habrá generado muchísimo interés una situación tan fuerte como la que le tocó vivir a esa familia, y a usted también defendiendo a la familia en la parte inicial. ¿Cómo está el tema, Cecilia? ¿Está parado? ¿Está bien direccionado a esta altura? ¿O nos vamos a quedar todos los argentinos con la sensación de que se sabe qué le pasó a Cecilia, quiénes le hicieron lo que le hicieron a Cecilia, pero no cómo se lo hicieron y dónde terminó el cuerpo? Bueno, mi evaluación siempre fue clara. Yo creo que si bien no tenemos un cuerpo, tenemos una serie de indicios que nos dan la pauta a través de lo que nosotros llamamos el modus operandi. Hay dos situaciones en investigaciones criminales en el último tiempo. Uno, que es fundamental, hacer la perfilación criminal de los acusados para ver la potencialidad de hacer esto. La otra es la forma de actuar de los delincuentes, porque lamentablemente para ellos, pero beneficiosamente para los investigadores, los delincuentes siempre actúan de la misma manera y tienen patrones de conducta, y aquí nosotros encontramos incendio, la utilización de nafta como elemento para tratar de destruir las pruebas que había, y las encontramos en la vivienda Locena, en Campo Rossi y en el barrio Merenciano, donde encontramos la billetera de la joven, lo que entendemos que serían los restos óseos de ella y los restos de su valija. Si entendemos que se dieron estos elementos de fuego acelerado por combustión con nafta, porque eso dicen las pericias, y que se desarrollaron en lugares de extremo poder de los imputados, tenemos una línea muy clara de planificación a la que le tendremos que agregar el resto de las cosas. Yo creo que como está la causa en este momento, está bien, aunque lenta, porque claramente en diciembre del año pasado ya podríamos haber tenido, creo yo, algún tipo de avance, pero bueno, se dieron ciertos elementos, y obviamente el derecho de los defensores a cuestionar las medidas, que
creo que va a terminar ocurriendo algo parecido con esta investigación. A ver, demonizamos a todos los acusados no están hablando, pero resulta que estamos estableciendo conjeturas que no se condicen con la realidad. Es más, a ver, yo llegué al extremo de escuchar... Entendiendo por la realidad las pruebas, ¿no? Exacto, sin dudas, porque hay una cuestión, Martín, que se lo planteé ayer a gente amiga mía. Les decía, resulta que yo viví durante 28 años en una provincia, que sigo trabajando hace muchos años en una provincia donde todos son responsables de trata de personas, son todos unos delincuentes, son todos unos narcos, y resulta que yo ese Corrientes no lo conocí, y lo puedo decir porque tengo una oficina en Goya, porque tengo muy buenos amigos en 9 de Julio, porque sigo teniendo mi familia, mis 2 hijas en Corrientes Capital. Reitero esto. Las exageraciones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Amo demasiado Corrientes. Me dio todo lo que tengo, sobre todo lo más importante, que es mi título de abogado. Entonces, por ahí cuando escucho que resulta que somos todos unos delincuentes, no me gusta. Doctor Arregín, gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias, Martín. Ojalá que aparezca Loan, y gracias a ustedes por la invitación. Mucha suerte. El doctor Juan Arregín, que en su momento fue abogado de la familia de Cecilia en el caso conmocionante que hoy tiene preso a Emerenciano Sena, a su esposa y a su hijo, contándonos desde su punto de vista cuáles son las similitudes y fundamentalmente en el tratamiento mediático. Ayer Tere me mandó un audio, se ve que estaba mirando televisión y le gustó algo que escuchó, vio, me dijo, prestar atención a este audio, le presté atención y la verdad muy criteriosa. Estamos hablando de Débora Flager. Débora Flager es periodista de La Nación Más. Durante mucho tiempo usted la habrá visto en el panel de Intratables en América y bueno, es una periodista, una chica muy bonita, fácilmente identificable por su belleza también, hay que decirlo, pero refiriéndose al tratamiento periodístico del caso Loan, ella dijo cosas interesantes y me gustaría compartir este audio con ustedes. Nosotros en la cobertura periodística, ¿no? El resto le compete a los peritos, a los abogados. Yo hablo de la cobertura periodística, que nos ha tocado durante muchísimo tiempo con otros casos. Hay que ser muy prudentes, sobre todo acá que no tenemos ninguna pista clave, ninguna idea cierta, ninguna versión concreta respecto de las responsabilidades. Porque la verdad, ya lo hemos visto en otros casos criminales. Lo primero que me viene a la mente, un caso que cubrí y mucho, es el de Ángeles Rawson, ¿no? Con Opatowski, que si no hubiera sido el destino, lamentablemente, de que Ángeles apareciera en la tolva y que Mangere tuviera rastros de ADN debajo de sus uñas, porque Ángeles se defendió todo lo que pudo, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces pusimos en duda si lloraba más o menos la madre. Horrores se hicieron, horrores. Entonces, y así en tantos otros casos también. Acá no hay certezas de nada, hay muchas dudas y hay que ser muy prudente porque, como dice usted, hay gente involucrada, ¿no? Y hay sobre todo un niño que no aparece y una madre que está sufriendo. Débora Flager hablando del caso Loan y trazando un paralelismo con el caso Ángeles Rawson y Mangeri. ¿Se acuerdan que al comienzo, con el tratamiento periodístico, todos apuntaban a los familiares? Al padrastro. Al padrastro y a la madre, que supuestamente no llora como tendría que llorar. Bueno, cuidado con los excesos y a no pasarse los límites, porque todavía, como dice ella, no hay elementos probatorios de peso que nos permitan apuntar solamente en una dirección. Pausa, Tere. Sí, señor. ¿Tenés pensado renovar tus anteojos? Anotá estas promociones y visitarnos